quien llevará a cabo la coordinación de este primer panel, la codirectora de la revista Espacios en Blanco, doctora Rosana Corrado. Gracias, Natalia. Bueno, bienvenidos Gabriel, bienvenidos Nora. Gracias a todos, gracias por estar, a todas y todos. Brevemente, retomando un poco las palabras de Renata y Andrea, quisiera destacar la línea de continuidad en los temas centrales de este y los anteriores encuentros y celebraciones de los aniversarios de Espacios en Blanco. Las preocupaciones estuvieron centradas en los procesos de polarización, representaciones sociales, enseñanza, aprendizaje, evaluación y exclusión social. Asimismo, la conferencia inaugural del primer Encuentro Internacional de Educación en el año 2014, a cargo del doctor François Dubé, se abordó la sociología de las desigualdades escolares y las concepciones de justicia escolar. Es para nosotros un honor contar con la presencia de ustedes. Vamos a compartir, como anunció Natalia, el panel de apertura que hemos denominado Educación Pública y Desigualdad. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Gabriel Kessler, quien ha denominado a su presentación Resistencias, Reconfiguraciones, Avances y Reacciones, Desafíos para la Agenda de Investigación sobre Desigualdades. Muchas gracias. Cuando puse en Facebook la guarida en Facebook me etiquetó el título de la charla, en vez que el comentario fue ¿cuántas palabras difíciles juntas? La verdad que es cierto que demasiadas palabras, pero bueno, primero buenos días a todas y a todos, gracias por estar acá, gracias a la facultad, celebro los 25 años de una tan prestigiosa revista que, como se dijo, con perseverancia y esfuerzo en las condiciones que sabemos muy adversas a veces que tenemos en nuestro país, ha logrado ganar su lugar internacional y nacional, así que felicitaciones a todo el equipo, a Renata, a Liliana, a Rosana y a quienes estuvieron antes, así que, y a la facultad, así que bueno, muchísimas gracias. Estamos, para variar una vez más en América Latina, en tiempos complicados, no es una novedad, porque nunca creo que avanzamos tiempos complicados ahora por algunos ratitos, pero en este momento hay una situación particular en donde la desigualdad está en el centro del debate, que es, de un lado tenemos reacciones frente a la disminución de la desigualdad, como podemos de algún modo pensar en el proceso de golpe de Estado en Bolivia, una reacción racista frente a cambios que se habían dado. Cuando vemos también lo que pasó en Ecuador, hubo también ahí una reacción frente a la movilización indígena, que también fue una movilización muy racista, llamada Marcha Blanca, la que se producía en Guayaquil contra los movimientos indígenas que iban a Quito. Pero también tenemos un hartazgo con las élites, como uno puede pensar en el movimiento en Chile, y también en la insospechadamente siempre aparentemente a derecha Colombia. Tenemos también movilizaciones, tenemos en las últimas elecciones un avance de grupos, digamos, de centro o más autonomistas, es decir, tenemos un área en América Latina que es particular y que por primera vez desde la década del 80 no es homogéneo. ¿Qué me refiero a no es homogéneo? Los 80 fueron la década de la transición democrática y la década perdida en términos económicos. Los 90 fue la década del neoliberal y luego aparece el post-neoliberalismo. Hoy no está muy claro. Parecía un giro a la derecha, pero por otro lado no, México es a la izquierda, los ciclos son muy cortos, hay toda una cuestión de que no es tanto el giro a la derecha o a la izquierda, sino la velocidad y la rapidez de los ciclos, cada vez más cortos, los estudiantes a estudiar. Hay una situación particular donde la política está en una situación extraña, porque también el mundo está en una situación más extraña, nadie sabe mucho cómo ubicarse, hay tendencias a libre comercio, pero también tenemos Estados Unidos, Grecia y China. Es decir, hay una situación que es de divergencias internas en América Latina diferente a cómo habían sido los ciclos más homogéneos con un mundo que tenía una tendencia hacia un lado hacia otro. En ese contexto, para variar nuestros colegas, porque son varones economistas, dicen: la verdad que nadie sabe qué hacer en América Latina, sabemos que las commodities no alcanzan, pero también sabemos que, nadie lo puede decir muy en voz alta, pero lo dicen, que la industrialización que no llegó no va a llegar. El mundo está lleno de bienes baratos que nadie quiere comprar, la industrialización va en contra también de las cuestiones climáticas, es decir, nosotros no vamos a, digamos, vencer el gap que tenemos de productividad, que cada vez es más imposible
imposible de ganar con los países digamos, asiáticos, es decir, hay algo ahí que no, digamos, que nadie sabe muy bien qué hacer, y al mismo tiempo, sorprendentemente o no, cuando nosotros miramos los indicadores sociales en América Latina, en salud, en educación, en vivienda, en esperanza de vida, no nos va tan mal. Nos va mejor que si miramos los ciclos políticos, por supuesto. Nada es como quisiéramos y tenemos toda la trayectoria de desigualdad, digo, pero hubo mejoras. Y eso hace que haya ahora un debate en cierre incipiente donde a nivel social se está empezando a discutir si realmente estamos en un ciclo nuevo, luego del ciclo post-neoliberal, o en realidad el ciclo post-neoliberal fue el fin de un proceso más largo, lo que se llamó una modernización conservadora, donde las élites desde los años 80, de diversas maneras, con dictaduras militares, con gobiernos inestables, trataron de tener un proyecto de modernizador desde arriba. Eso en un momento, por atracción de corporación desde abajo, movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos indígenas, movimientos sindicales, desocupados, etc. En un momento esa presión por corporación desde abajo marca el fin de ese intento de modernización conservadora, y los gobiernos post-neoliberales, con sus diferentes signos, fueron intentos más o menos fallidos, más o menos exitosos, de intentar una negociación para abrir de algún modo los canales de movilidad y voluntad. Si no es así, es una cuestión de objetivo. Además, como uno conceptualiza en última, es una materia de factores, es crisis, no es una verdad revelada, también hoy estaríamos en una situación un poco particular. No estaríamos necesariamente en una situación de vuelta al neoliberalismo, nunca se volverá en un lugar, sino que quizás estamos todavía en, y esa es la pregunta, en la parte de un fin de ciclo de globalización conservadora, en un momento de baja, en un momento donde hay bloqueos estructurales, en un momento donde posiblemente los tiempos, las temporalidades, los ciclos, los puntos de inflexión de la cuestión social, educativa, de vivienda, demográfica, etcétera, de género, no tengan necesariamente la misma temporalidad, la misma estructura, sufran de manera especular lo que pasa en el ciclo político. Es decir, los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de derecha en América Latina no lograron todavía, todos los sólidos, como saben, se pueden permanecer en el aire, construir es difícil, destruir es fácil, pero hay cuestiones que se alimentan en las sociedades, en las conductas, en las luchas sociales, que se mantienen. En ese sentido, mi presentación va a ir en dos puntos, voy a tratar de dedicarle 20 y 20. Lo primero es tratar de comprender algunos cambios en la estructura social en América Latina en la última década, porque me parece que es necesario comprender esos cambios, iniciarlos en la conversación, para tratar también de entender algunos de los fenómenos políticos, algunas de las resistencias de esos fenómenos políticos, algunas de estas aparentes reacciones rápidas de finalización de ciclos políticos que parecen hacia la derecha, como era la derecha, como los de Chile, pero para lo mismo con Argentina, digo que mi idea de partida es que es necesaria una conversación entre distintas disciplinas, sociología, educación, ciencias políticas, antropología, para tratar de conceptualizar qué cambios realmente hubo en la estructura social y, en segunda parte, es tratar de ver si hay un vínculo entre estos cambios y algunas de lo que podríamos llamar las reacciones frente a la disminución de la desigualdad, algunos que a la derecha. Voy a tratar de marcar, en primera parte, algunos de los cambios en las sociedades latinoamericanas y en la segunda parte ir a los debates sobre la polarización entre la derecha y el izquierda, entendido no como una reacción frente a la disminución de la desigualdad que se produjo en la región. Entonces, estas son mis dos preguntas: qué pasó en nuestras sociedades y entender si lo que está pasando son reacciones frente a la caída de la desigualdad. No se preocupen, esta es la única lámina que tiene un texto largo, no voy a convencer eso, pero esto simplemente es un poco la hipótesis que quería partir para ver lo que es la estructura social. Esta es la hipótesis de un libro que estamos publicando con Gabriela Benza, que se llama Las historias desequilibradas, un libro que se publica en Inglaterra. Y ahí la idea es un análisis de la tendencia de las sociedades latinoamericanas en la última década y media. La pregunta es si realmente cambió, ¿qué cambió con los gobiernos neoliberales? Y hay una hipótesis simple que es la sociedad latinoamericana es distinta a la del principio del siglo XXI y hay mayores niveles de bienestar. Y eso es central. Si ustedes miran datos de fines de la década de los 90, había millones de latinoamericanos y latinoamericanas, y sobre todo latinoamericanas, sobre todo
mujeres que no recibían ningún ingreso. Teníamos, por ejemplo, categorías: mujeres, mayores, nicaragüenses, rurales, 75% de ingreso propio. Eso en América Latina no está. Tenemos ingresos bajos, pero se logró tener una sociedad latinoamericana donde hay que hacer un ingreso, y esos niveles de cobertura, lo que voy a volver, es una de las grandes logros que hay, quizás más que la disminución de la desigualdad. En estas sociedades hay, y acá está la cuestión, cambios que se produjeron en tiempos distintos. Hay cambios que se han producido en la última década y algunos antes. Los cambios en la demografía, la disminución de la mortalidad, la fecundidad. En América Latina el promedio de vida en los años 50 era 51 años. En 30 años llegamos a 75. Se ganaron 25 años de vida, nos acercamos a los países desarrollados, y algo bien habíamos hecho. Algo bien habíamos hecho para un primer derecho a vivir más se haya logrado. Y también esto ha comenzado a mediados del siglo XX. En salud, educación y vivienda, en la década post-neoliberal hay una continuidad de reforzamiento de algunas tendencias que, cuando uno mira ciertos indicadores, educativo, etc., habían comenzado antes, pero fue en la década que aumentaron. Y fue sobre todo en relación con los ingresos, es que donde se ve el gran cambio en la década pasada. Por transferencias funcionadas por el mercado de trabajo, sobre todo por los cambios en el mercado de trabajo, mejoras, es en la década post-neoliberal, en América Latina, donde ves los cambios. Es decir, ves tres dimensiones, tres temporalidades, y es necesario que nosotros podamos ver la complejidad de las realidades distintas de estas dimensiones. Yo voy a pasar unos 10 minutos marcar algunas de los cambios en la estructura social. Yo sé que acá hay cierta continuidad de los asistentes en el seminario de educación, de historia de la educación. Yo ahí presenté, para los que estuvieron, algunas de las claves de los debates sobre desigualdad en América Latina. Acá voy a presentar primero algunas de las tendencias brevemente, como para poder luego entrar en la conversación sobre cómo estas tendencias nos invitan a pensar cuestiones educativas, deben ser tomadas o no por las prácticas o el debate educativo. Esta lámina para mí simplemente, yo la uso porque para mí sintetiza el drama latinoamericano y el punto de partida de los gobiernos neoliberales y donde estamos. Es América Latina, así que nosotros que hoy, en el 2005 se llegó al nivel de pobreza del 1980, que fue un año muy malo, una década perdida. Es decir, se precisaron 25 años para llegar a un nivel de pobreza de una década mala. Esto para ver el nivel de degradación que tenían las sociedades latinoamericanas, y que muchas veces la impresión es que los gobiernos neoliberales solo pudieron ver lo que se había perdido o retrocedido en la década neoliberal, pero no la acumulación de desventajas. Si nosotros pensamos en los territorios relegados, en pueblos relegados de nuestro país, hay relegaciones, marginalidades que tienen décadas, y puedo decir siglos. Pero, es decir, el nivel de degradación, el nivel de déficit que se había producido en América Latina era muy importante. Entonces, lo nuevo, lo que pasa en el cambio de siglo, como ya saben, es que por primera vez hay buenas noticias, cae la desigualdad de ingresos en casi todos los países, y también lo que es interesante para entrar en estos debates es que caen los países gobernados por la izquierda, pero también caen los países gobernados por la derecha. Lo cual también es interesante para entrar en estos debates. Primero, que eso podemos decir hasta ahora. Y hay un dato que es importante, que es algo que a mí me sorprendió haciendo este libro, cuando revisé estos datos, siempre para América Latina, que es bastante paradojal, pero que es importante para ver la complejidad de la situación social. Ahí está la tasa de pobreza durante el 90, 94, 97, 2002, repito, siempre es América Latina. ¿Saben ustedes lo que nos sorprendió? La pobreza, aunque ustedes no lo crean, yo tampoco lo creía, en los 90 disminuyó en términos relativos. 1990, 48.4, 2002, 43.9, Argentina estaba fuera de ese cuadro. Pero al mismo tiempo había más pobres por el aumento demográfico. O sea, todo esto digo porque me parece que precisamos tener una mirada compleja de la estructura social para que esto también podamos entender algunos fenómenos que se producen, ¿no? Entonces, había una disminución de pobreza, pero había un aumento en términos absolutos, en términos relativos, perdón, pero había más población pobre. Al mismo tiempo, la desigualdad aumentó. En todos los países pudo haber disminuido la pobreza, pero en absolutamente todos, salvo 2 o 3, la desigualdad de ingresos disminuyó. Lo cual también
evalúa la gente? La desigualdad es una medida nuestra. Es una medida que los actores no necesariamente se presenta. La pobreza en términos de densidad, sí. Entonces, ahí implica también un tema de cómo se politiza, cómo se semantiza, cómo se transforma o no el discurso de la cuestión de la desigualdad. Para mí también, esta lámina que la hizo Fidel, que es un economista mexicano, calidad posible, pero finalmente no ministro de Economía, para mí también resume, si otro, la tragedia está en la obscenidad de la riqueza en América Latina. Carlos Fidel junta ahí la riqueza de los 4 mayores ricos de México y lo que él calcula es cuántos salarios mínimos se pueden pagar con el rendimiento de capital a una tasa muy conservadora, 5%, junto al Tesoro norteamericano, en un año con la riqueza de los 4 más ricos. ¿Qué quiere decir esto? No se preocupen, ellos no van a ser ni un peso más menos rico, solamente que el rendimiento de un año se lo transforma en el salario mínimo. Digan un número obsceno. No me obsceno, un número, digo un número. 3 millones. 3 millones de salarios mínimos. 3 millones. O sea, 100 pesos. Y lo que va mostrando Fidel es cómo fue aumentando la riqueza, cómo fue disminuyendo el salario mínimo y cómo, de lo que va a ser la historia, y cómo fue aumentando la captura del Estado, porque parte del enriquecimiento pasó por la transferencia barra venta, como 20 comillas, de empresas públicas como servicios telefónicos a algunas telefonías públicas. Es decir, tenemos otra pregunta que es complicada, que es, y esto, para pensar la situación latinoamericana del periodo liberal, disminuye allí, es decir, disminuye la desigualdad, sobre todo entre los trabajadores y trabajadores menos calificados y más calificados, pero al mismo tiempo no cambia mucho la distribución entre capital y trabajo, ¿sí? Al mismo tiempo las élites se vuelven mucho más ricas y al mismo tiempo la torta, como el PBI per cápita aumenta, la torta es más grande. Quiere decir que los ricos que tienen un 25% de riqueza son mucho más ricos, pero los pobres están un poco mejor. Esa es la complejidad de la situación latinoamericana, que no se deja resumir ni necesariamente en términos de mejora, ni en términos de empeoramiento, pero yo creo que parte de la tarea de las ciencias sociales, de las disciplinas, es transformar esos indicadores cuantitativos en experiencias cualitativas. ¿Qué quiere decir que es una situación compleja en términos de mejora en las percepciones, en las relaciones, en la experiencia de bienestar, en salud, en educación? ¿Qué quiere decir que el Gini baje de 5 a 4? Entonces, yo creo que hay una tarea ahí que es nuestra, de transformar indicadores cuantitativos en experiencias cualitativas de todo tipo, en términos de bienestar, en términos subjetivos. Y que hay un trabajo a hacer que permitiría captar la complejidad de la situación latinoamericana. ¿Por qué disminuyó los ingresos? Ahí hay un tema, en la mayoría fue por cambios en el mercado de trabajo, y ahí la mitad se explica por eso, un 25% se explica por transferencias condicionadas, ahí no se ve mucho, pero ahí están todos los países, programas, qué porcentaje de la población tiene acceso a una transferencia condicionada como la UH, y la población. ¿Qué quiere decir esto? 135 millones de latinoamericanos reciben una transferencia condicionada, 25% de la población de América Latina, en países que no había ninguna tradición de políticas sociales, como El Salvador, como Guatemala, como Paraguay. Y lo más interesante es que solo ocupa un 0.34 del PBI. Son re baratas, muy poco, y al mismo tiempo dan mucha eficacia en términos de mejora educativa, de disminuir el conflicto social y de mejorar los indicadores. Quiere decir que todavía hay un espacio fiscal enorme para avanzar en las experiencias condicionadas, y también, como se dijo, creo que en la vez inicial, se le pide mucho a los pobres, dándole poco, que sea correcto, etc. Y está mostrando ahí las transferencias que llegaron para quedarse. La contracara es uno de los dramas de América Latina, y me parece que acá hay una cuestión que sí deberíamos incluir en nuestro debate educativo, que es la cuestión de los impuestos. Cuando uno habla con colegas de otros países, se sorprenden por la poca presencia que tiene la cuestión de los impuestos en nuestras preocupaciones cotidianas. No están casi, algo que nos saca mucho impuestos a ganancias, un bajón, como sabemos, pero digamos, no hay ninguna sociedad igualitaria
o de las más igualitarias, que no tenga una estructura tributaria progresiva. Y América Latina no lo tiene. Y lo que muestra esta lámina, acá están los países de la OCDE, acá está América Latina, acá está el coeficiente de Gini antes de los impuestos, y acá está después de los impuestos. ¿Qué es lo que te dice? Los países europeos tienen el mismo nivel de desigualdad que nosotros. Los países más igualitarios, está Suiza, está Noruega, está Suecia, pero son los impuestos que no son los que corrigen. O sea, lo que ven aquí es en cuánto corrige en términos de desigualdad en los países desarrollados los impuestos, es esto. ¿Y cuánto corrige en América Latina? Es esto. O sea, hay algo súper importante para incluir en la educación, que es la diapositiva, es aburrida, es complicada y extensa, pero no hay posibilidad de sociedad más igualitaria sin un cambio en la cuestión impositiva. La CENIT lo sabe, por eso hay una resistencia enorme en América Latina a toda reforma tributaria, y es una defensa y una resistencia que no se hace así arriba en las grandes voces, sino despacito en las discusiones técnicas. Pero nosotros, parte de las ciencias sociales, es visibilizar aquello que está de algún modo invisibilizado. Digamos, la educación impositiva parece algo, yo sé que puede sonar emprendedurismo o algo así, pero es parte de la educación por igualdad. Brevemente, algunos cambios, voy a tomar dos cambios en algunas áreas que tienen un cambio importante para pensar la realidad latinoamericana. Hay una, voy a tomar una de cada dos cuestiones para poder ir a la punta derecha. Hay una buena noticia en términos de cuestión urbana, que hay una desaceleración del crecimiento urbano, disminuyeron las migraciones rurales urbanas en América Latina, y eso da la posibilidad de aliviar el problema de vivienda y servicios básicos. Se dice que con buenas políticas y con buenos gobiernos es el momento para mejorar cualitativamente las ciudades, porque disminuyó la presión demográfica. Una buena noticia. Un tema muy interesante y novedoso es que por primera vez las migraciones en América Latina, que son en su mayoría urbana, de otros países latinoamericanos, ya no es la migración que tenía menor nivel educativo que la población residente, sino que esta migración tiene en promedio mayor nivel educativo que el promedio de la población de las ciudades. Es decir, estamos viendo mucha población de países latinoamericanos, de Colombia, Venezuela, con nivel universitario. Entonces hay un cambio también en el perfil de las migraciones que está modificando de algún modo la relación entre migrantes y población residente. Como todos saben, estamos en el bono demográfico todavía estamos en la ventana de oportunidad, una población joven, mejor dicho adulta, que trabaja, entonces está mejorado también la situación de pobreza, hay más gente que puede trabajar frente a niños que frente a adultos. Esto está terminando y no hemos aprovechado la oportunidad de la ventana del bono demográfico, que muchos países lo han aprobado, digamos, países asiáticos, fue uno de los pilares en los que se fundamentó la estrategia para el desarrollo económico. Hemos perdido una oportunidad importante de aprovechar el bono demográfico para tener algún proyecto productivo con las nuevas generaciones que dé ese modelo productivo que nosotros quisiéramos. Al mismo tiempo estamos llegando a una estructura donde en 2040 vamos a tener más adultos mayores que niños, y tenemos planteado ahí una cuestión que yo también creo que la educación debería pensar, que es la vejez. Está lo menos pensado, lo que más la niñez se piensa, se repiensa, la juventud se piensa, se repiensa, se recontrapiensa, la vejez queda todavía en una mirada entre vulnerabilidad y alguna cuestión más infantilizada, pero hay algo que más está. Y muy posiblemente vamos a tener, estamos viendo a los adultos mayores con una mayoría política, con sus propias demandas, y ahí necesariamente desde la educación, porque es difícil, a todos nos puede tener un estudiante que quiera hacer una tesis sobre vejez, parece que no sé si del planeta, pero ahí tenemos un tema que sinceramente precisamos repensar de manera central. La relación de educación con vecindad, porque es como, vamos a ver ahí, pero quizás lo que a mí más me llama el rasgo quizás más importante, por lo menos, es el aumento de la educación universitaria en América Latina. Claudio Rama, como saben, dice que esto es igual a lo que pasó en América Latina en la migración rural urbana entre 1950 y 1970, y hay un cambio radical. No se puede entender los movimientos feministas, no se puede entender los movimientos a nivel de la producción cultural de América Latina sin entender
impacto de la expansión universitaria y terciaria en toda la región. En salud, yo siempre digo, y no sé por lugar para decirlo, que me preocupa más salud y educación, no porque la educación, porque como se dijo acá, mal o bien, o que no pongan mal, o que digan cualquiera, pero todo el mundo importa la educación, a la derecha, a la izquierda, a la iglesia. En cambio, salud es un tema que nos preocupa individualmente, pero estamos en una situación donde está mucho menos politizado y hay mucho dinero, mucho negocio y mucho impacto en nuestras vidas y muertes. Y en América Latina estamos, dos rasgos importantes, estamos en una situación de dualidad epidemiológica, se mantienen enfermedades de la pobreza y algunas emergentes, como leishmaniosis, digamos, Zika, etc. Y como tenemos una población envejecida, tenemos también las enfermedades típicas de una población que va envejeciendo, las cardiovasculares, cáncer, etc. Pero tenemos sistemas de salud que no se adaptaron a este nuevo perfil y se mantiene una dificultad de acceso a los más pobres. Pero lo más importante es que así como la educación es un terreno de experimentación, en salud los expertos y las expertas dicen que estamos en una situación de anomia de liderazgo. El Banco Mundial, para mal, tenía el liderazgo ideológico en los años 90, de centralismo. Y ese liderazgo hoy no lo tiene nadie en la región. No lo tiene Brasil, podría tenerlo por su envergadura. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tiene un mantra que es el universalismo básico, pero a la hora de ir a negociar con cada país, cuanto más universal sos, más caro es. Entonces, hay toda una discusión, pero hay algunas medidas interesantes en el respecto a América Latina. Hay algunos avances de gobiernos postliberales, simplemente para nombrarlos, seguros para enfermedades catastróficas, que son las enfermedades que pueden destituir un presupuesto familiar, garantías explícitas de salud, que algunas enfermedades de manera automática tienen derecho a acceder a los cuidados. Es decir, hay algo que se está moviendo en el terreno de salud, pero mucho menos debatido y mucho más caro, de algún modo, que lo que los expertos dicen que debería ser en términos de las dificultades de acceso que siguen teniendo los sectores populares. En relación a vivienda, lo único que quiero decir es que no fue un periodo de innovación, fue un periodo donde hubo mucha inversión, pero se mantiene un esquema clásico de construir viviendas. Y hay todo un debate muy fuerte en América Latina que es: no puedes tener viviendas, no puedes tener políticas de vivienda desarrollistas si no tenés una política de suelo, porque el gran problema en América Latina es la tierra urbana, la tierra rural, que es cada vez más escasa y cada vez más cara, y en toda América Latina, y es una de las contradicciones del periodo postliberal, mejoró la situación de los lugares de acceso a la tierra y la vivienda por el encarecimiento de la misma. Quienes hayan ganado alguna vez o hayan tenido acceso a procrear, saben que un día antes de sorteo de procrear, la tierra aumentaba un 20-30%. Entonces, hay todo un debate central en la región y que se mantiene, digamos. ¿Cambió la sociedad latinoamericana en estos años? Sí, es más urbana, es más longeva, hay más años de educación y, con todo, por supuesto, la persistencia del patriarcalismo, hay menos desigualdad de género de la que había antes, menos desigualdad de género, sobre todo en años de educación, en esperanza de vida, pero en ingresos, ahí, como se trata de dinero, los avances fueron mucho menores. Pasa lo mismo con los grupos afro-latinoamericanos y indígenas. O sea, hay donde hay una disputa por ingresos, bueno, ahí vamos viendo. La novedad, y bueno, la novedad para mí más importante de la época, fue la extensión de las coberturas. Dicho de otro modo, y no irónico, los gobiernos postneoliberales lograron cumplir la promesa no cumplida de los gobiernos neoliberales que era crear una red de protección social. En los años 90 había que liberalizar todo y generar un safety net, una red de protección para los más pobres. Eso los gobiernos neoliberales no lo hicieron. Los gobiernos postneoliberales sí, por ingresos, medidas de acceso a seguros de salud a poblaciones que estaban totalmente desprovistas de seguro. Entonces, el debate vaso y medio lleno es, bueno, empezamos por la exclusión, por la forma de exclusión de cobertura, que eso es un camino hacia una mayor igualdad. Vaso medio vacío diría, bueno, finalmente tan igualista no fuiste, porque los ricos son más ricos que nunca y no pudiste avanzar en cambios estructurales. Yo, en ese sentido, pero cada uno tiene su posición, creo que hubo
una reducción fuerte de la exclusión, todos los sólidos se desvanecen en el aire, pero todavía no se desvaneció, y también hay como nuevas formas de exclusión, nuevas formas de desigualdad, y hay una sola cuestión para pasar a la derecha, si no tengo que dar tiempo, que me parece súper interesante y que es central en la educación, pero no solo en la educación. Tenemos más inclusión y más segmentación interna. Y eso lo tenemos en salud, lo tenemos en consumo. Cuando algo crece se empieza a segmentar. Antes había 3 tarjetas de crédito, ahora hay 6, y así en todos los ámbitos. Y ese es un tema súper interesante, súper importante, y también es fuente de conflictos, y fuente a veces de diagnósticos un tanto errados, que dicen que todo empeoró, que somos más desiguales, y ahí, sobre todo en el término de la educación, uno tiene que preguntarse qué es más igualitario. Un sistema que era quizás más homogéneo en el interior, pero tenía más excluidas y excluidos, o un sistema que tiene más inclusión con mayores desigualdades internas. Esas desigualdades quizás antes estaban afuera, pero yo también, y yo creo que estaría de acuerdo conmigo, yo soy un poco escéptico que en las imágenes nostálgicas de la educación argentina y de la educación de todo punto de vista, si hubiera sido una educación tan magnífica, el país hubiera sido un poquito mejor, una educación no habría en términos de dictaduras, en términos de economía, pero también dudamos que esa sido una educación tan homogénea. Alguien duda que en Jujuy y en las zonas rurales se haya educado igual que en las zonas más ricas del país. Pero este debate es, digamos, me parece que es interesante la relación entre educación y educación. Bueno, voy a pasar. Tengo 15. 10. Quería pasar a la segunda pregunta, que en realidad la primera pregunta sería las consecuencias de la desigualdad, pero dentro de las consecuencias, perdón, de la disminución de la desigualdad, en este caso, es preguntarse si estamos en un ciclo, si la emergencia en la extrema derecha en América Latina es una reacción frente a la reducción de las desigualdades. Yo estoy trabajando ahora en esos términos. Brevemente, la idea de la polarización política que aparece en Europa, aparece en Estados Unidos, viene luego de una época, de un periodo, el fin de la historia, etc., donde se hablaba de la convergencia política, donde se suponía, y había investigaciones que lo mostraban, que la izquierda y la derecha no se parecían, no se diferenciaban mucho, los conservadores y liberales británicos tampoco, tercera vía, que los republicanos y demócratas de Estados Unidos más o menos votaban lo mismo. Eso de manera sospechada cambió de manera radical y cada vez se ve que las diferencias son más grandes. En América Latina está pasando ahora. Tenemos derechas reaccionarias que son competitivas electoralmente, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica y en Chile, o también derechas que no son muy competitivas electoralmente, pero tratan de influir sobre todo a la derecha, tratan de derechizar a la derecha. Por ejemplo, en nuestra amada Uruguay, concebida como nuestra gran reservorio democrático, un partido nuevo liderado por el jefe del ejército sacó un 12%. Y llamó a votar a la calle para acabar con el principio de Uruguay. O sea, en todos lados esta derecha está creciendo, tiene terminado la unidad política después de varios años de gobierno, sobre todo de izquierda a izquierda, la ultraderecha parece como lo nuevo y la unidad siempre paga en política. Y en general, ahora voy un poco a los debates, algo novedoso es que articulan públicos distintos y están, y es muy interesante, es muy interesante porque hay una minoría juvenil, que también pasa en Europa y en Estados Unidos, que es muy activa como militante en redes de ultraderecha. Es decir, por primera vez la ultraderecha está liderando la batalla tecnológica, es muy activa en redes. Ellos son una minoría juvenil muy activa. La juventud sigue siendo progresista en su mayoría, pero es una minoría activa, muy activa, frente también que aumentó las diferencias, las desigualdades en participación política. La gente participa muy poco y hay algunos que participan mucho. Participan poco, pero vamos a ir a eso. En general, es interesante eso, sobre todo que está basado en los trabajos brasileños, que son los pocos que han avanzado por el tema de la sorpresa. Hay como 3 ejes ideológicos que son interesantes. Hay una derecha religiosa, pero que tiene un cambio muy interesante, que ya no es un odio al otro de manera general. No son todos los gays, no son todas las mujeres, todas las feministas, sino
es un intento de establecer una cuña legítima en la identidad del otro, definiendo quiénes son los legítimos y no. La feminista sí, feminazi no. El ciudadano gay sí, pero la avalancha gay o el movimiento LGTB no. Eso se ve en varios publicistas de derecha, que es una manera inteligente de no demonizar al otro, de tener a su amigo gay, a su candidato mujer, etc. Así, por ejemplo. Y al mismo tiempo, porque el eje se cambia, no es. El eje se cambió a la defensa de los hijos. Y frente a la defensa de los hijos, todo eso, obviamente, puede ser muchas situaciones. Lo que es difícil de entender, ahora voy a eso, a la dificultad de materia competitiva. Luego tenemos un crecimiento de los libertarios y sobre todo sus grupos juveniles muy fuertes en la cuestión de todo un liberalismo extremo, casi anárquico de derecha, y donde la corrupción está en el centro. Lo que vemos en los estudios brasileños, que es muy interesante, y vamos a tener que expresar la corrupción si queremos desde el contexto político, es que la izquierda brasileña no es que no les importa la corrupción, sino que lo que muestran las investigaciones es que son anticorrupción como el eje central del discurso político. Es decir, lo que no están de acuerdo es que eso sea la centralidad del debate político. Uno puede pensar que algo de eso se parece a la Argentina, pero sin duda algo tenemos que pensar. Y luego tenemos un polo nacionalista, político y militarista. Lo que es interesante es que cada uno de esos polos no tienen las mismas ideas. Los libertarios no están en contra de la cuestión del LGTB, ni mucho menos. Los católicos no están a favor de la pena de muerte, en eso. Pero al mismo tiempo hay como una estrategia populista de alinear diferentes a partir de algunos ejes, digamos, comunes. Esa es la estrategia que dio éxito en Brasil. Y hay otro tema que es sumamente importante, que está trabajando un colega, sobre todo un colega en Chile, que es lo que se llama la fragmentación de los ciclos políticos en la América Latina. Hay varios estudios politológicos que están mostrando que cada vez más los ciclos de éxito, de la popularidad de los gobiernos en América Latina, cada vez es más corto. Porque muchas veces son lo que se llaman coaliciones domingo, partidos que se unen para ganar una elección y uno dice, che, para el mí, yo no estoy de acuerdo. Está demostrado que los partidos están cada vez, hay estudios como de 300 partidos, que la estabilidad de los partidos es cada vez menor y está llegando hacia la idea de democracia sin partidos, estilo peruano, sistema democrático, pero partidos que tienen una habilidad máxima. Ahí lo interesante también es que aparece la idea de, hace unos años aparecía la idea de los partidos single issue, partidos que solo les importa un tema, o solo ecologismo, o solo antiaborto, etc. Y ahora aparece la idea del ciudadana single issue. Alguien que le interesa un tema, punitivismo, etc., aborto o feminismo, lo que sea, y que toda su dedicación, militancia va a ese tema. Entonces, eso no en el caso chileno. En las revueltas de Chile, en las protestas, hubo muchas demandas distintas, muchas personas enojadas por el mismo tema, por el peaje, por la cuestión vegana, por la cuestión feminista, por la cuestión indígena, y que era muy difícil agregarlos, porque los estudios que miraban esto a nivel territorial, miraban que las demandas estaban muy fragmentadas también territorialmente. Había mapas que están armando a partir de la inversión de encuestas, que en un territorio, cuando uno pone, supónganse, sobre todo en la zona aledaña de Tendil, aparecen muchas demandas distintas. Entonces, toda la pregunta es cómo se agregan las demandas distintas cuando hay tal segmentación y ciudadanos y ciudadanas preocupados sobre todo por un tema. Esto es interesante porque va a tener el ciclo corto y ciclo largo. La pregunta es, no es tanto la idea, o no es solo la idea de un ciclo de derecha y de izquierda, sino la velocidad y la inestabilidad de los ciclos políticos. Hay un debate, yo creo que es importante, hay un debate, sobre todo es un debate brasileño, la verdad, que somos que han revisado sobre esto, y yo diría que hay como dos posiciones. Hay primero una luz de alerta, a partir de las encuestas latinoamericanas, de una caída del apoyo a la democracia, ascenso de opciones punitivas y una xenofobia antimigrante creciente. No es nueva, pero crece así. O sea, el año pasado dio el año desde el 95 con menor apoyo a la democracia en América Latina. Preocupante. Hay como dos hipótesis interesantes que también sobre el ascenso de la extrema derecha. Una habla de, lo digo sobre todo en Brasil, las clases medias que ascendieron, se neoliberalizaron, ahora no quieren saber más nada, no les importa el Estado y ahora quieren todo privado, porque
famosa y gran filósofa brasilera llamó, Marina Yahui habló, les dimos beneficios sin encuadramiento político. Hay una hipótesis cercana que es pánico de estatus. Los varones heterosexuales, blancos, tienen un pánico por el ascenso de las mujeres, etc. Y también hay una intolerancia frente a la disminución de la desigualdad, sobre todo nuevamente, se televisa en el caso brasileño. Veo en el aeropuerto, que era solo mío, a un montón de gente que no debería estar aquí. Esa es un poco una idea. Puede tener algo de cierto, pero también está un tanto estereotipado. Las investigaciones, sobre todo de apoyo a Bolsonaro, están mostrando algo más interesante, que es la articulación de lo que decía recién de ciudadanos y ciudadanos de single issue, gente que preocupa un tema que no tiene claramente una relación con la política como la nuestra, de frontal, sino que quizás, ponemos en Facebook, gatito, 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 y algo reaccionario. Es decir, que tu relación con la política puede ser de un ratito, gatito la cosa acá, y después maten a los delincuentes. Estamos analizando eso y decía uno que era la madre de los gatitos, le mostraba los músculos, una vez que después aparecía, filmaba como en una estación de servicio, ¿no? ¿Sí? Una persona se baja a auto y remata a dos chicos que realmente lo querían robar y después patea. Y se levanta y después gatito, gatito, gatito. Es decir, es interesante pensar eso. Otras relaciones con la política, no es la idea de la posibilidad autoritaria de larga data, de resentimiento, llando a lo bajo y luego explosionando lo político. Y ahí la articulación entonces de distintos tipos de apoyos, sobre todo en el caso de Bolsonaro. Hay una investigadora, Paulina Isabela Carim, que analizó 16 perfiles de votantes de Bolsonaro, donde aparecen, por ejemplo, además de los perfiles que uno puede imaginar, todos horrendos, pero de distinta. Pero además de lo que puede imaginar más clásico, aparecen, por ejemplo, gays que apoyan a Bolsonaro. Aparecen étnicos antivictimistas, o sea, gente afro o gente oriental que está contra que se victimice a modernos productores de contenidos digitales, están en contra de que los pobres y que los negros y que se metan en el contenido digital porque bajan la calidad. Es decir, hay una regulación de perfiles concretos, pero que nos obliga también a mirar la particularidad de estas nuevas personalidades. Una última cuestión y termino con más. Lo que están viendo las investigaciones brasileñas, que es súper interesante para mí, es que algunas gente con las que nosotros estamos trabajando, Pablo Filiado, Ángel Alonso, también, y sobre todo la reacción de la derecha es una reacción anti-identitaria. ¿Qué quiere decir eso? Hay una clave que permite entender el odio que nos tiene, porque en realidad, no que nosotros, en un campo progresista, podemos tener desprecio, podemos tener bronca, pero no hay un odio así, no hay, uno puede odiar a algunos, pero no es la idea del odio. Lo que están viendo estas investigaciones, por ejemplo, fueron a hacer entrevistas en la marcha evangélica más grande que hubo en San Pablo, que hubo 2 millones de personas, y cuando les preguntamos el comportamiento, esas actitudes no eran terribles, no estaban en contra de la igualdad de género, no estaban en contra de una mujer se puede vestir de cualquier modo, ¿sí? Pero odiaban a la feminazi, odiaban a la avalancha gay, es decir, se odiaba al otro que se demoniza, y eso creo que explica parte de la visceralidad de ese personaje. Que se hace un otro, la velocización, etcétera, demonizado, que no es todo el otro, no son todos los gays, no son todas las mujeres, no son todos, sino que es al otro al que en este episodio se mostraba una foto de una pareja gay con un chico adoptado en la casa, bien. Después se mostraba una foto estereotipada de una marcha gay, alguien con la bandera. Bueno, esta está bien, está en la casa, etc. Esto no es demasiado. Es como que dieron vuelta el principio del feminismo, todos los personajes políticos, y dijeron todos los personajes políticos están mal. Entonces, y también hay una última cuestión. Hay algo que es muy difícil de entender, y que es, para trabajar con estos temas, uno siempre trabaja con temas que le causan simpatía. O sea, hay cosas que son simpáticas, otras son antipáticas. Por eso esos tipos son simpáticos, empresarios son antipáticos, policía es antipática, si vos trabajas con chicos que conflicto con la ley son simpáticos, minería es antipática, movimiento ecologista es simpático. Eso es así, pero eso a veces te nubla la posibilidad de comprender y investigar. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajar con esto?
empatía cognitiva, ¿no? Es dificilísimo, porque hacer un discurso, y eso requiere, me parece, que nuestra labor como cientistas sociales es no comprender el sentido de estar todo bien, sino hacer un esfuerzo intelectual y emocional para entender esto. Yo pensé entender una cosa, no para acusar ni nada, sino para entender ese campo para poder compartirlo. Para el que está en contra del aborto, uno está matando. Digo, yo sé, por supuesto. Quiere decir, y por eso es un campo tan difícil. Y para él que la corrupción es un delito, uno, al no probar, digamos, problematizar la corrupción, está cometiendo también algo de delito. Es decir, es muy difícil entender cómo para el campo distinto, al contrario, los datos se organizan de una manera distinta. También yo entendí, para estas personas, se había mucho que decir, porque para nosotros es un avance de derecho, para ellos es un retroceso de derecho. Digo esto no para justificar, sino porque para poder comprender la amenaza que la derecha tiene en América Latina, que yo creo que es muy fuerte de manera distinta, tenemos que poder estudiarla, tenemos que poder usar, tapar un análisis analítico, pero usar las mejores herramientas intelectuales para entender un fenómeno que no sea emocionalmente adverso, pero que tenemos que poder comprender. Y termino, si me permiten un segundito, nosotros estamos trabajando con un proyecto, con un grupo brasileño que ganó un concurso de Facebook para mirar la polarización, para mirar lo que la gente compartió en 2017-2018, y armamos un grupo de distintos países de América Latina para mirar cómo se dio la polarización en los distintos países y sumado con trabajo demográfico. Miren simplemente, esto en Brasil, esto es la polarización medida en las redes a partir de lo que la gente compartió en Facebook, tiene un método que fueron desarrollando desde hace años. Esto es 2013, cuando empiezan las movilizaciones en Brasil. Y acá está esta es la izquierda, que está la parte de la izquierda, o sea, la gente es lo que, comunidades que se arman a partir de lo que la gente comparte, que muestran que hay cierta homofilia, digamos, cierta cercanía ideológica. Acá están los partidos de izquierda, acá están los movimientos de derechos humanos, acá están los movimientos identitarios, feministas, etc. Acá están los movimientos, estaban muy cerca de los movimientos anticorrupción, los movimientos identitarios, los movimientos anticorrupción estaban cerca. Acá están en un costado los punitivistas, fallo de los punitivistas, mano dura. Acá están los partidos de derecha, acá están los partidos de derecha. Esto es lo que se llama un esquema no polarizado. Hay un esquema no polarizado de cierta continuidad y miren lo que pasa. No, porque miren lo que pasa en 2018. Tuvieron que cambiar la escala, los brasileños. 2018, sí. ¿Qué pasó? Es sumamente interesante. Y termino esto porque algo dice Argentina. Esta es otra escala, porque ni siquiera le daba se juntaron, digamos, se acercaron mucho los partidos de izquierda con los movimientos identitarios, ¿sí? Los movimientos de derechos humanos y militaristas quedaron medio cortados porque tenían también ciertas disputas con el PT y con los partidos de izquierda. Pero lo más importante, y esto es lo más importante, que el movimiento, el núcleo anticorrupción que estaba acá, se corrió totalmente de la izquierda de los movimientos cercanos a los movimientos identitarios, TV, afro-brasileños, y se transformó en el que articuló, en un sentido ideológico, a la derecha, el partido de derecha, y los movimientos políticos que cobraron una centralidad que estaban en el cobraron acá. Entonces, simplemente para reflexionar, esto pasó en 5 años, es poquitísimo, y que me parece que también parte de lo que tenemos que hacer es pensar en nuestras partes más incómodas de la política, como la corrupción, esas cuestiones, porque ahí hay un riesgo enorme, hemos visto, de, digamos, la articulación de las peores pasiones públicas y de los movimientos más. Es decir, hay, no digo que Argentina se va a esto, pero va mostrando un poco, como en el anterior, la rapidez de los cambios del ciclo, los alineamientos y cómo algunos temas, issues y comunidades, no son comunidades necesariamente, son intereses que van articulando y van generando nuevos mapas políticos. Así que bueno, me parece que también,
Lo que yo no hice, creo que tengo que hacer, no hice, no sé cómo hacerlo todavía, es tratar de relacionar algunos cambios que se produjeron en la estructura social que estamos viendo con los cambios políticos. ¿No? Tratar de ver, tanto para bien y para mal, tanto como resistencia a esos cambios, con resistencia a esos cambios reaccionarios, como también dando algún tipo de base estructural relacionada a clases, a las autoridades de clases, a algunas de las transformaciones. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Yo voy a dedicar 2 minutos a los agradecimientos porque desde mi lugar, desde Argentina, que no vivo en Argentina hace 30 años, ser invitada por colegas argentinos de Universidad Argentina es una honra muy grande. Entonces quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer en nombre de Renata Gioveni a todo el equipo que pensó de alguna manera en que yo podría contribuir con este encuentro. Quiero felicitar a la revista de Educación, Espacios en Blanco, por sus 25 años y me parece por demás oportuno siendo los 60 años de la Declaración Mundial de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Quiero también decir que la posibilidad de esta invitación me da la oportunidad de reencontrarme afectiva y académicamente con muchos colegas. Estamos hablando aquí en el pasillo de cómo sería interesante volver a juntarnos personas principalmente que en algún momento trabajamos juntos acá en Argentina hace más o menos unos 30 años y que sin duda tenemos mucho para intercambiar y aprender uno del otro. Quiero también decir que agradezco también la posibilidad de participar en la mesa con Gabriel Kessler, que no nos conocíamos personalmente, y les voy a contar un secreto: no planificamos la mesa, no combinamos, pero creo que está saliendo bastante bien combinada, y también a Rosana Corrado por su disponibilidad de presentar. Bueno, como dijo Rosana, el título que yo coloqué a mi presentación es Acentuando las desigualdades en educación en tiempos de neoliberalismo. Quería, antes que nada, me olvidé, dentro de mis comentarios de agradecimientos y felicitaciones, decir que mi enorme agradecimiento también está vinculado al hecho de que no tengo ninguna duda de que muchos colegas argentinos, tanto de esta universidad como de otras universidades, tienen cosas extremadamente importantes, investigaciones y producción de conocimiento, lo cual podríamos estar compartiendo esta mesa. Entonces, la delicadeza de permitirme estar en esta mesa de abertura es un especial agradecimiento. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar. Yo titulé a la mesa, a mi presentación, Acentuando las desigualdades, educación en tiempos de neoliberalismo. Gabriel ya hizo una presentación bastante importante, no solo de América Latina, sino también de Brasil, y específicamente de Brasil, y creo que el hecho de la investigación de Gabriel y de su equipo, estar enfocando tal vez de una manera más
allana. El caso de Brasil tiene que ver con la situación conjuntural que Brasil está viviendo y cómo de alguna manera está expresando tendencias que pueden estar más ocultas o más evidentes en otros países más desarrolladas o menos desarrolladas, pero que lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría que la situación fuera otra, tenemos que mirar a Brasil. Cuando me invitaron a esta mesa, yo iba a poner el tiempo, pero no lo puse. Yo dije, bueno, pero yo no trabajo con desigualdades. Dije, bueno, menos mal que está Gabriel, que él va a salvarme de esta. Y ahí me quedé, pero bueno, me ayudó bastante para mirar, a pensar algunas cuestiones. Y ahí yo me puse a pensar que, bueno, cómo a partir de la década, o mejor, las décadas de 50, 60 y 70, o hasta los 70, momentos de una fuerte preocupación de la creación, o digamos, del desarrollo de un capitalismo más inclusivo y una fuerte preocupación de una polarización de dos proyectos económicos, sociales y políticos, produjo la necesidad de una fuerte investigación en las diferentes áreas, economía, sociología, para pensar cuáles serían los factores que en qué medida esto se expresa o también influencia en la producción de la desigualdad social y obviamente cómo pensar a partir de ahí políticas educacionales o cambios que puedan reducir esos hechos, esas situaciones que provocan la desigualdad. Y ahí que bueno, va a surgir los conceptos como igualdad de oportunidades educativas, escuela eficiente, todos sabemos que el informe Coleman fue un ícono bastante importante, continúa siendo para pensarlo, y para la elaboración de una producción sociológica crítica que va a buscar contraponerse a ese que podemos llamar optimismo de la educación posible de producir una real inclusión de los diferentes sectores sociales y por tanto una igualdad. También existen investigaciones históricas, sociológicas, que van a mostrar cómo los procesos de inclusión, diferenciación y segmentación, cuestión que tocó también Gabriel, cómo estas tres dimensiones se combinan como formas de distribución y reapropiación del conocimiento, y por ahí va, perdón si me mando un portuñón en el medio. Pero el objetivo de mi presentación es un poco diferente. El objetivo de mi presentación es ofrecer otra mirada, es pensar juntos la mirada de la relación entre desigualdad y educación desde las políticas educativas. O sea, en qué medida políticas educativas pueden producir mayor desigualdad en la educación. De alguna manera Gabriel ya mostró cómo el aumento de la brecha entre ricos y pobres propios de las economías neoliberales, pero que en el caso de Brasil es extremadamente fuerte. Vos mostraste los mexicanos más ricos, tenemos también lamentablemente los brasileños más ricos que están en el ranking de los más ricos en el mundo, entre ellos Lehman, y que hoy tienen una fuerza muy importante en la definición de política. Estas políticas educativas, los ejemplos de políticas educativas que voy a tocar sobre Brasil, que están sucediendo en Brasil y que en nuestra lectura son políticas que aumentan
profundizan la desigualdad, son políticas que responden a demandas de determinados grupos sociales. Esto es importante, no son políticas que vinieron de la cabeza de alguien, y al mismo tiempo, digamos, son políticas que pueden no haber sido demandas de determinados grupos sociales de manera explícita, pero que son muy bien recibidas por esos grupos sociales. Pero acá hay grupos sociales distintos. Ahora vamos a ver esos detalles. Y eso me parece un factor importante en este momento en Brasil para entender también la ascensión de Bolsonaro y también para entender que en un momento antidemocrático, en un sentido de conquista de derechos sociales y justicia social, pero al mismo tiempo respondiendo a demandas que de alguna manera estaban tal vez silenciadas. Bueno, en Brasil, solo para dar algunos elementos del escenario político, complementando sin duda lo que ya colocó Gabriel, a partir de los 90, bueno, la década del 80, la post-dictadura, una década de un avance de conquistas o de reconocimiento de conquistas sociales importantes, etc. A partir de la década del 90 nos vamos a encontrar en Brasil. Yo voy a hablar de Brasil y seguramente después en el debate vamos a poder ver en qué medida esto es también para América Latina y específicamente para Argentina. En Brasil vamos a tener una nueva fase de influencia norteamericana, principalmente, en la década del 90, principalmente de lo que podemos llamar el empoderamiento del empresariado. El empresariado brasileño hasta la década del 90 no tenía claramente una preocupación por participar de la política educacional. Sí, históricamente tenía su espacio tanto en la formación profesional cuanto en la educación privada. Pero a partir de los 90 hay lo que yo digo, los convencen de que para ellos también es importante, y cuando digo el empresariado no digo obviamente la panadería de esquina, sino digo las grandes corporaciones que progresivamente a partir de la década del 90 se van creando conjuntamente, creciendo conjuntamente con corporaciones norteamericanas. Yo coloco esto para ver que el fenómeno que estamos teniendo hoy en Brasil, como es obvio, no surgió ahora. Digamos, hay un proceso que tal vez no teníamos mucha conciencia de eso, y eso me parece un elemento importante para aprender. Entonces, junto con esta influencia norteamericana que va a empoderar, para usar una palabra moderna, va a empoderar al empresariado brasilero y va progresivamente hasta los días de hoy se aproximando y ocupando cada vez más espacio en los espacios de decisión político-educacional y también en los recursos públicos para educación. Junto con este actor, tenemos en los últimos años los grupos fundamentalistas, principalmente los pentecostales, pero que también a lo largo de estos últimos años comienzan a competir con sectores fundamentalistas católicos. Es importante que también ver que estos grupos evangélicos, principalmente pentecostales, no surgieron con Bolsonaro. No podemos decir que por lo menos hace 30 años tenemos en Brasil una fuerte influencia de estos grupos religiosos en la vida cotidiana de las personas, en la vida cotidiana de diferentes clases sociales. Claro, más fuerte, digamos,
frente a situaciones de carencia, de falta de solidaridad social, etc., comunitaria. Pero no podemos decir que los grupos religiosos evangélicos estén concentrados exclusivamente en una clase social. La novedad que tenemos a partir del golpe en 2016 y también como uno de los actores importantes del golpe va a ser las fuerzas que estos grupos pentecostales van a tener en el escenario político, principalmente en el legislativo. Y a partir de estos 2 últimos años, el ejecutivo. Entonces, nosotros tenemos hoy en Brasil una disputa por el espacio de la política, por el espacio político, educativo y escolar, una disputa principalmente entre estos 2 grupos, que podemos llamar los liberales económicos y conservadores morales. Pero no es una disputa que signifique necesariamente oposición, y eso es una cuestión que voy a mostrar más adelante. Es una disputa que produce en la formación de las nuevas generaciones una confluencia entre los valores típicos propios del neoliberalismo económico con lo del conservadorismo moral, para llamarlo de alguna manera. Entonces, esta disputa no se da necesariamente por una oposición de formas de ver el mundo y el futuro de Brasil, sino principalmente es una guerra ideológica por el protagonismo en la formación del hombre brasileño, del nuevo hombre brasileño. O sea, ¿quién va a tener ese protagonismo? Por ejemplo, y antes de entrar en los ejemplos concretamente, una pregunta que nos hacemos nosotros, los investigadores, pero no solamente, es por qué la derecha laica de Brasil no está reaccionando frente a este ataque, a esta invasión pentecostal en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Por qué? Esta es una buena pregunta para reflexionar sobre este conflicto. Bueno, entonces yo voy a dar en este rápido escenario, que ya me fueron 12 minutos, yo voy a trabajar voy a describir rápidamente algunas políticas educacionales que me parecen que son claves para la comprensión de esta situación. La creciente presencia de la cultura evangélica en diferentes espacios sociales y la fuerte presencia del Congreso se va a expresar principalmente en el Congreso a través de proyectos que estos grupos van a presentar que están vinculados a la limitación de la autonomía docente y a la promoción de la censura de la diversidad de opiniones. El proyecto más, yo llamo proyecto, pero ya vamos a ver cómo es un proyecto política, cada vez se torna más difícil esa separación, es el proyecto llamado Escuela sin Partido. En realidad, esta idea de colocar sin partido es la idea de la simbología de querer de la asociación con el PT por un lado y el PT comunismo por otro. Yo ahora voy a ir a este proyecto concretamente. Este grupo se movilizan a través de sus iglesias, a través de industria cultural, tipo TV, internet, libros, y este programa se tornó uno de los pilares de la creación o del intento de creación de un nuevo hombre para los próximos décadas. Este programa nace en
orilla en Brasil. ¿No? Un grupo de locos religiosos que no, en Brasil no va a pasar. Fue un proyecto escrito por un abogado que dice que se inspiró, y le creo, que se inspiró en el Código del Consumidor, porque el Código del Consumidor estaría defendiendo los más débiles, y los más débiles en la relación educativa son las familias. Y los más fuertes son los profesores y el Estado. El discurso es contra lo que ellos llaman un adoctrinamiento ideológico que se estaría produciendo en las escuelas y en las universidades. Y van a tomar la idea de la escuela pública puede ser neutra o debe ser neutra. Obviamente el discurso, claro, usurpa el lugar de las familias en la tarea de educar. Ellos dicen claramente, hay un site que es, si uno tiene estómago, no puedo decir las actividades si no vale la pena verlo. Este grupo, el movimiento de la escuela sin partido, dice que la tarea de la escuela es enseñar, la tarea de las familias es educar. Y no es propio de Brasil, ustedes deben haber escuchado como en Perú hay una expresión muy clara de un grupo también que dice: con mis hijos no te metas, que va a surgir en 2016, más o menos en la misma época en que toma más fuerza en Brasil. Bueno, lo que me parece importante de este movimiento es algunas cuestiones que nos pueden permitir pensar más en un nivel general. Por un lado, comienzan con la denuncia de lo que ya saben llamar ideología de género, pero progresivamente se fue expandiendo a cualquier situación o conocimiento que estos grupos asocian con comunismo. Comunismo desde la perspectiva de este movimiento. Por ejemplo, niegan la dictadura militar en Brasil, además que hablan de valores morales, de educación sexual, diversidad, religiosa. No consideran que no se debe enseñar cultura africana en las escuelas, y en las últimas semanas, en los últimos meses, llegó una denuncia sobre la física cuántica. Y no es mentira. Esto es muy serio. Y cómo se va expandiendo a todo tipo de conocimiento. Otra cuestión que me parece importante rescatar para pensar en el sentido más amplio es que este movimiento intentó primero llevar al legislativo, una ley que se aprobase, una ley nacional. Esa ley nacional en 2013, por aquí, no se aprobó, y tuvieron una estrategia muy interesante y muy eficiente, que es la que podemos decir atacar por las orillas, y fueron a los municipios. Es mucho más fácil aprobar leyes en las cámaras municipales que aprobar una ley en el legislativo nacional. Entonces, este movimiento de ataque por las, que nosotros llamamos ataque por las orillas, y a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, etc., creó un clima que podemos llamarlo policialesco. No sé si existe en su castellano. Policialesco. Pero ¿por qué decimos policialesco? Que tampoco existe en portugués, sino policial. Porque no es un clima llevado por la policía. Quien pasa a ocupar el lugar de la policía son las familias, son los
machistas, el profesor tiene que ser denunciado como doctrinador, el papel de la familia es delatar. En el SAE explica cómo ser un delator eficiente. Y hay una frase de ellos, de este movimiento, que creo que deja las cosas bastante claras, que ningún estudiante es obligado a confiar en el profesor. Bueno, hoy tiene un fuerte apoyo del gobierno. Y por ejemplo, unas semanas antes de venir para acá, se abre un canal de comunicación entre la familia y el Ministerio de la Familia y la Ciudadanía para denunciar a las escuelas y profesores que tengan este tipo de comportamiento contrario a lo que es llamado la ciudadanía. Obviamente es un fuerte ataque a la libertad de pensamiento, al conocimiento científico, multicultural y no discriminatorio. Se pierde totalmente la convivencia democrática en un espacio donde se privilegia y se pueda privilegiar la racionalidad científica y secular. Y una cuestión importante es que consiguieron dominar el debate educativo en un contexto de innumerables prioridades que acaban siendo ofuscadas. Se desvía la atención criminalizando la enseñanza. Y yo quiero que guardemos esta idea de la criminalización. Bueno, otro ejemplo, también más rápido porque estoy segura que ustedes lo conocen, que es la inclusión del emprendedorismo como disciplina escolar. Está acá, ¿no? Eso no hace falta que entre en mayores detalles, pero esta es una política fuerte en la cual los grupos empresariales se están empeñando bastante. Ustedes saben que es un concepto que surge en el ámbito de la economía, con la idea de dinamizar la economía. Es un concepto que también se utiliza bastante en la administración moderna, como la idea de saber buscar, el emprendedor es aquel que sabe buscar oportunidades. Y hoy tenemos la transposición del atributo de emprendedor del ámbito del desarrollo económico y del comportamiento empresarial para la enseñanza en la escuela. No sé cómo está aquí, pero esta idea del emprendedorismo avanzó tanto en Brasil que es parte de la reforma educacional, que es bastante importante, de enseñanza secundaria en Brasil. Es parte de los contenidos que se enseñan inclusive en la escuela primaria, y también pasa a ser un atributo que tiene que organizar la formación de la escuela. Esa es la recomendación. Bueno, obviamente la relación simbiótica entre emprendedorismo, innovación, éxito y felicidad. Y solo para de una manera más sintética voy a leer un parágrafo muy corto de Ricardo Antunes, que es un sociólogo y cientista político, que dice: se mistifica el proceso de mutación del mundo del trabajo y la expansión trágica de un mosaico del trabajo, los intermitentes, los flexibles, los temporarios, los informales. Bueno, voy a plantear que ustedes tienen aquí, que es la idea del empresario como héroe, etcétera, etcétera, y la importancia en esta propuesta de emprendedorismo, la importancia del desarrollo de competencias socioemocionales que permita ser ganador, tener suceso en la escuela y tener suceso en el trabajo. Esta idea de competencias socioemocionales son un conjunto de competencias que se definen y que se separan de la enseñanza cognitiva, de la enseñanza del conocimiento, y que se pueden supuestamente enseñar por sí solas.
digamos, enseñar a ser emprendedor. Eso está muy fuerte y con mucho dinero público para los empresarios. Bueno, además de un fuerte cambio sociocultural, generó una industria del emprendedorismo o para la enseñanza del emprendedorismo muy fuerte. Hay una sustitución del concepto de ciudadano para el concepto de emprendedor. Ahora si se va por la calle en Brasil, en San Pablo por lo menos, los vendedores de trapos de limpieza tienen un cartel que dice: soy emprendedor, pero necesito tiempo. Creo que eso es lo más claro, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que voy a dar es el ejemplo de cómo se apareció de una manera bastante agresiva la demanda por educación domiciliar o consulta. Con la justificativa de la libre elección, que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos, tiene un discurso bastante similar al discurso de la escuela de partido, en el sentido de la posibilidad de los padres, el derecho de los padres a hacer, y tiene una fuerte influencia norteamericana y también de los grupos de derecha brasileños y religiosos que van a juntarse en esa demanda con padres modernos o progresistas que cuestionan el formato escolar. Es una promesa de campaña, bastante defendido, y hay una demanda porque hay un movimiento por escuela domiciliar de que se dé vouchers o bonos para esas familias que quieren enseñar en sus casas. Entonces podemos decir que se aprovecha una demanda de sectores religiosos y de familias llamadas modernas para desarrollar un fuerte lobby de un nuevo mercado editorial y de formación a distancia de vídeos y etc. Bueno, tengo una frase del Concurring de Brasil que es impresionante, pero... Y para terminar tenemos, y esto sí es una novedad de Bolsonaro, pero que está siendo bastante aceptada, que son las escuelas civiles militares, o llamadas de otra manera las escuelas militarizadas. Las escuelas civiles militares, para quien no sabe, no son las escuelas militares, o sea, la de formación de militares. Son escuelas regulares, públicas, que la Secretaría de Educación del Ministerio del Estado le da su gestión, su administración y propuesta pedagógica a lo que nosotros tenemos en Brasil, que es la policía militar. Yo no voy a entrar en detalles, pero la policía militar es el que se encarga de la parte más agresiva de la política y la que está más ligada al ejército. Hoy tenemos 141.000 escuelas y tenemos un programa nacional para la militarización de las escuelas. Este programa nacional significa que los municipios y estados que se adhieren reciben recursos nacionales, y también los profesores que van a trabajar en esas escuelas, que son o militares, o de la policía militar, o bomberos militares, o jubilados de esas áreas, pasan a recibir un porcentaje importante de aumento de su salario. Bueno, ¿qué características tienen estas escuelas? ¿Qué características tienen estas escuelas? Creo que nos podemos imaginar bastante. Siguen la disciplina militar. Desde el uniforme
no hay disciplinas, no hay medidas disciplinarias, sino hay infracciones, o sea, el lenguaje es un lenguaje militar. Hay diferencias entre los estados. En algunos estados la policía militar asume también las aulas, la parte pedagógica, en otras no, en otras se queda más con la parte disciplinar de la escuela. Esto empezó en 2018 en un estado, el estado de Goiás, y esto también me gustaría remarcarlo, que también fue el primer estado que comenzó con las escuelas charter, o sea, las escuelas de gestión privada. Dentro de ese paquete de las escuelas de gestión privada, en lugar de la empresa, vino la policía militar. Eso fue en el estado de Goiás. Hoy está expandido en muchísimos otros estados y municipios, inclusive en San Pablo acaba de adherir al proyecto de la Universidad de transformar una escuela, y tiene como discurso que la gestión, ese modelo educacional que ofrecen las escuelas militares, tiene como objetivo destinar acciones al desarrollo de comportamientos, valores y actitudes orientadas al desarrollo pleno del alumno y a su preparo para el ejercicio de la ciudadanía. Las características ya las dije. Y entonces la pregunta es, ¿qué ejercicio de la ciudadanía estamos hablando cuando hablamos de la militarización de las escuelas, cuando estamos hablando de una transformación de la idea de formación ciudadana para formación del emprendedor, una referencia de héroe empresario, y cuando estamos hablando de una escuela entre comillas neutra, o mejor, con una fuerte censura a la opinión crítica. Yo creo que estaríamos de acuerdo, seguramente estamos de acuerdo, en que un ciudadano es aquel que es capaz de comprender la realidad en la cual está inserido, capaz de reflexionar sobre ella, capaz de tener decisiones propias, pero siempre teniendo en cuenta que está inserido en una colectividad. Estamos hablando de una formación compleja cuando estamos pensando en este tipo de formación, que prevé acceso a conocimientos históricamente producidos por la humanidad, que prevé también la formación en que las decisiones individuales no pueden estar desarticuladas en contexto social. ¿Qué se comprende por ciudadanía cuando se propone la disciplina militar? Está basada en la obediencia jerárquica, pura y simplemente se obedece al superior sin ninguna capacidad o posibilidad mejor de una relación democrática y por tanto cuestionadora. Hay fuertes denuncias. En los últimos tiempos comenzaron a haber fuertes denuncias sobre lo que sucede en las escuelas y en estas escuelas, de asedio sexual, agresiones, jóvenes realizados desnudos, y la última vez, pensando en una actitud más de resistencia, una profesora estaba dando clase, entró un militar del grupo de administración y sin pedir permiso, sin nada, se paró delante de ella y empezó a hablar a los alumnos sobre cosas que tenían que hacer y dejar de hacer. La profesora la enfrentó muy corajosa y con mucho coraje y le dijo: esta clase es mía, esta sala es mía y yo estoy dando clase. Y grabó. En la grabación se ve que él simplemente la cargaba, la trataba diciendo: qué ridícula, qué cosa fuera de contexto que estás diciendo. Bueno, se generó una discusión bastante desagradable frente a los chicos, no se terminó nada y se va a investigar. Ahora, antes yo dije criminalización de la enseñanza con la escuela sin partido. Ahora tenemos criminalización de la pobreza, porque el
y alguien me estaba acordando una cosa que vos colocaste de otra manera, este tipo de educación va a permitir disminuir la violencia, va a permitir disciplinar las regiones de vulnerabilidad social como explicación para esto. Bueno, ahora vamos a nuestro ver estos proyectos que dice ya se terminaron. El poder del Estado y de la escuela pública, y poder del Estado sobre la escuela pública y al mismo tiempo el poder de la propia escuela pública, de sus profesores, de su comunidad, y etc. Es un fuerte ataque donde los partidos de extrema derecha y los movimientos fundamentalistas y sectores individuales que son comunes que atacan la escuela pública. Esto solo, en el caso de Brasil, no podemos olvidar un contexto de fragilidad democrática y fragilidad histórica de la escuela pública. Castel, el sociólogo español, dijo, hablando de la situación en Brasil, pero no solamente, dice, hay una nueva forma de dictadura que tiene uno de sus pilares los constantes ataques a la educación. Bueno, y con esto voy a terminar. ¿Por qué yo digo que estos proyectos se deparan o no se deparan mejor con nuevas formas de producción de desigualdad y que las hacen bien? La escuela militarizada y la escuela sin partido son políticas exclusivamente para escuela pública y principalmente para las regiones más llamadas vulnerables. La justificativa es claramente discriminatoria. Son los pobres que precisan una educación militar para poder tornarse realmente ciudadanos. La escuela sin partido dice no es necesario que sea implantada esta política en las escuelas particulares, porque las escuelas particulares y en los homeschooling, digamos, en la enseñanza domiciliar, ya son las familias que deciden lo que enseñar a sus hijos. La falacia del emprendedorismo, que está justificada en la posibilidad de conseguir suceso a través de un conjunto de estrategias de comportamientos que lo responsabiliza al individuo, sin duda legitima un conjunto pequeño de lo que podemos llamar jóvenes ganadores y justifica una grande masa de perdedores, sin considerar o sin desconsiderar que oculta la situación actual de un mercado fuertemente competitivo, desregulado y con menores oportunidades de trabajo. La desigualdad no se expresa, y entonces yo vuelvo a la primera idea. La desigualdad no se expresa solo por el fracaso escolar, ni por la diferenciación, o no solo por la diferenciación de credenciales y la calidad de la escuela. Hoy tenemos políticas deliberadas de experiencia socializadora y de distribución del conocimiento claramente discriminadoras y segregacionistas. Son propuestas que ensanchan las desigualdades educativas y comprometen la socialización de las nuevas generaciones y comprometen la futura existencia de la escuela pública. Bueno, tendría mucho más cosas para decir, pero agradezco que me hayan escuchado.